Bueno. Vamos a esperar a que se hunda un poquito más. Hola, Romy. Bendiciones, Romy. Hola. ¿Avisaron al grupo? Alejo terminando. Bueno, arrancamos ya. ¿Arrancamos nomás? Sí. Bueno. Después de el último viernes que tuvimos, hoy lo pudimos volver a hacer. Vamos a dar arranque a este nuevo vivo. Como siempre decimos, lo hacemos a base de poder llegar a aquellas personas que en algún momento estén necesitando y que necesiten poder tener una palabra a través del celular, computadora o lo que haya que sea que tengan. Así que nada, en esta tarde va a traer la palabra a nuestro hermano Tomás. Así que le damos el tiempo a él para poder ejercer la palabra y poder estudiar juntos con él, ¿sí? Así que bueno, hoy estamos los tres. Ahí está, también Alejo. Así que Alejo, acercate un poquito porque ahí está, cuando quiera estar. Bueno, antes de empezar a decir la palabra del Señor, es más bien empezar con una oración, más que nada. Así que oramos antes de recibir la palabra. Padre, te damos gracias por otro día más, compartiendo y recibiendo tu palabra, Señor. Antes de recibirla, primero te pedimos, Espíritu Santo, que abra nuestro corazón, que limpie nuestra mente, que nos mantengas enfocados nada más en el ahora y en recibir tu palabra, que así como tenemos muchas distracciones en este momento, pedimos nada más que nos mantengamos enfocados en vos y que toda distracción se apague en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la palabra que yo traje hoy se enfoca más que nada en lo que es el perdón. La última vez Enzo compartía algo relacionado al perdón y al arrepentimiento, ¿no? Yo más que nada me enfoqué en lo que es el perdón, pero también en lo que el perdón puede provocarnos en nuestra vida y tanto en nuestra vida espiritual como en nuestra vida cotidiana. Cómo nos puede cambiar por dentro y cómo puede el perdón afectar nuestro ambiente. Por ejemplo, nuestras relaciones de parejas, amigos, familia y a nosotros mismos. Y bueno, una de las frases que nosotros más solemos decir es: nunca te voy a perdonar por lo que me hiciste, nunca te voy a perdonar por todas las cosas que me hiciste, o nunca te voy a perdonar por las cosas que me hiciste de chico, nunca te voy a perdonar por esto, jamás te voy a perdonar. Esa es una de las frases que nosotros más solemos decir, y muchas veces los que más solemos ser lastimados somos nosotros mismos, a la hora de cargar con tantas cosas y no soltar eso. Y Jesús nos enseña más que nada cómo superar estas cosas. Pero, pero ¿cómo es que lo dice? Bueno, eso está en Mateo 18, 21 al 22. ¿Bien? Dice: Entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Solo 7 veces? Jesús le contestó: No basta con perdonar al hermano, solo 7 veces. Hay que perdonarlo una y otra vez, es decir, siempre. Sí, en una de las versiones que dice que se tiene que perdonarlo hasta 70 veces 7, le contestó Jesús a Pedro.
Acá Pedro se acercó a Jesús más que nada pensando que Jesús le iba a dar como una regla o un límite para perdonar, pero la cosa es que acá Jesús le está diciendo a Pedro que no existe un límite para perdonar. Jesús entiende muy bien cómo funciona la falta de perdón, que eso afecta mucho, más que nada infunde mucho en el rencor más que nada. Y sabe que no basta con solamente perdonar una vez y decir ya está, lo olvidé. No, es perdonar todos los días, durante todo el tiempo, a cada rato. Es perdonar todos los días. Eh, Hacer esto es más de una decisión. Perdonar 70 veces 7 al día puede parecer una decisión eh, muy que requiere de mucho tiempo y de mucha paciencia. Pero es eso, el perdón no es una emoción, es una decisión que requiere de mucho tiempo y de mucha paciencia. Las cicatrices para sanar requieren de tiempo y paciencia más que nada. Y lo mismo pasa en nuestras cosas emocionales, requiere de mucho tiempo y de mucha paciencia. Por eso, el perdón no es una emoción, es una decisión, pero es una decisión de ser libre, perdonar todo el tiempo. Este es el punto. ¿Quieren compartir algo hasta este punto? Yo, hasta No, el no, momento, me parece perfecto, lo compartís. Ah, ya había o sea, respondido. Pero... no siempre es fácil perdonar, pero es muy necesario esto para nuestra propia sanidad interior y para nuestro crecimiento también como hijos de Dios. El perdón es un proceso, no es algo instantáneo, es algo que requiere de mucho tiempo y de mucha paciencia. Cuando nosotros perdonamos también estamos reflejando una de las características de Dios, que es la misericordia. Y también el perdón, la falta de perdón, tiene sus consecuencias. Las consecuencias basta en que si en nuestro corazón no hay falta de perdón, esto puede tener un impacto significativo en nuestras vidas que puede afectar también en varias áreas de nuestra vida. Puede afectar nuestras emociones y puede generar emociones negativas como la ira, el rencor, la angustia y el odio. Emociones que afectan nuestra paz interior y la calidad de vida también. La falta de perdón puede generar estrés, ansiedad o incluso depresión, que es algo que me pasó mucho a mí en mi pasado, más que nada, que yo cargaba con un montón de cosas y tener esas cargas que yo no me animaba a soltar me fue afectando a mí en mi interior, pero también a mi ambiente. Yo con mis actitudes de tanta ira lastimé a personas que yo quería mucho y no sentía mucho arrepentimiento y en mi corazón se terminó volviendo como una piedra. La falta de perdón también afecta también nuestras relaciones, nos convierten en personas desconfiadas y nos mantienen atrapadas en ciclos destructivos y dificulta la reconciliación y la restauración en nuestras relaciones. Eso también a mí me afectó mucho porque yo decía que no quería volver con una persona porque decía que no, porque si me lastimaron me lo iban a volver a hacer. En ciertos casos puede haber perdón sin reconciliación. Si vos saliste de una relación que es tóxica, sea noviazgo o de amistad, puede ser una de las dos, y esas acciones o palabras te lastimaron, vos perdona y deja ir. No caigas en ese engaño del yo voy a cambiar, porque pudo haber cambiado en el momento antes de hacer esas acciones que sabía que te iban a lastimar y aún así las hizo sabiendo que te iban a lastimar. No caigas en ese engaño. Hay hombres y mujeres conformes al corazón de Cristo, pero hay hombres y mujeres que se conforman solamente con sentarse en una silla y afuera de la iglesia no representan a Cristo. ¿Y hasta este punto quieren compartir algo? Para mí está bastante completa la explicación. Sí. Vale, la falta de perdón puede afectar también nuestra espiritualidad, como obstaculizando nuestra capacidad de recibir perdón y la gracia de Dios. Esto nos impide experimentar plenamente su amor y la paz en nuestras vidas, y su paz en nuestras vidas más que nada. Satanás aprovecha mucho de las personas que tienen falta de perdón, porque la falta de perdón nos llena tanto de odio que nos aparta del amor y uno que está apartado del amor también está apartado de Dios, porque Dios es amor. Y yo recordaba eso, que la falta de perdón me alejó mucho de sentir cariño hacia otras personas. No me animaba mucho como a tener más amigos,
no me animaba a querer hablarme con otras personas porque decía, ¿para qué voy a querer hablarme con otras personas si ya sé que me van a lastimar otra vez? Entonces yo me cerraba mucho en sentir cariño y en animarme a conocer y a sentir cariño a otras personas. Me negaba totalmente porque no quería que me lastimaran de vuelta. Y este amor me alejó también de muchas personas, también tanto en muchas relaciones, más que nada. Bueno, hasta ahora quieren compartir algo. Bien. Muchas veces pensamos también que este es un engaño de Satanás, que Dios no nos va a perdonar. Pero algo que yo voy a decir es que esto también es una mentira de Satanás, como había dicho, que, que después de todo lo que hicimos, Él jamás me escucharía, pero eso es una mentira, que muchas veces escucho decir que Él jamás me escucharía, Dios jamás me escucharía por todo lo que yo hice. Pero como dije, eso es una mentira. Dios escucha las oraciones del justo. Dios es rico en misericordia. Él perdona a todo aquel que esté arrepentido de corazón. En el Salmo 103 dice que Él perdona todos tus pecados y te saca del sepulcro. No hagas caso a los pensamientos. Siempre recurrí a la palabra de Dios y vas a conocer la presencia de Jesús, que la presencia de Jesús es el refugio para el quebrantado de corazón y Él no ve tus fallas para condenarte. Él te las ve para perdonarte y liberarte. ¿Y hasta ahora quieren compartir? No, me parecía bien eso que decías de perdonar, porque creo que eso es un primer paso fundamental para que Dios obre en el corazón de esa persona y también en el de uno mismo. Capaz que anterior a vos perdonar y dar ese primer paso, creo que tenés que tener un encuentro profundo con el que perdona toda... el que perdona todo, básicamente, porque si no te encontrás con el que te dio perdón, creo que es difícil experimentar y saber la importancia que tiene ese primer paso y a través de ese primer paso ya ir a la reconciliación. Creo que cuando hablamos del perdón, no solamente, como decía Tomás, el perdonar cada día, en cada momento, en cada horario, porque nuestro orgullo, nuestra carne, nos tira mucho al no perdonar, y nuestros pensamientos, nuestra cabeza muchas veces nos juega muy en contra. Y es como que son dos cosas, tres cosas que pensamos y nos lleva siempre a lo mismo, al volver a desconfiar, el volver a pensar cosas que no son. Y es ahí cuando el Espíritu Santo te muestra y te empieza a ministrar en ese momento de decir, no, está en uno el poder decir, no, si yo digo esto voy a lastimar a tal persona. O si yo sé que a esta persona esto le va a molestar, no debo recordárselo o hablárselo. Creo que ahí está también la parte en que es una parte nuestra también el poder decir que no debemos decirlo, o que ya sabemos que a esa persona le molestaría y sin embargo lo decimos igual, ¿no? Muchas veces pasa. En cosas tan pequeñas pasa. Entonces también en esas cosas pequeñas hay que saber medirse para poder hablar y pedirle al Señor discernimiento y sabiduría para no herir a la otra persona y que sea de gran ayuda tanto para ella como para nosotros. Creo que algo que me hacía recordar era que una vez escuchaba a una persona que me decía, ¿acaso Jesús te pidió cambiar el día que te perdonó? ¿Acaso Jesús te pidió que cambiaras el día que te perdonó? Y yo recordaba un... ¿Qué? Hola César, hola Lidia. Recordaba un versículo que creo que está en Pablo que dice que el que beba, que no beba más, que el que robe, que trabaje honradamente. O sea, la palabra te manda a cambiar. Jesús no te pidió que cambiaras el día que estuvo en la cruz, no me pidió que lo que cambiara, pero yo reconocí que mis acciones lastimaban al prójimo. Y Jesús nos manda más que nada, amen a su prójimo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es como que si yo no recapacito en que mis actitudes lastiman a otro, entonces yo no estoy reflejando a Cristo en sí.
yo no estoy dejando que la palabra esté en mí y que no estoy dejando que me haga recapacitar en que estoy haciendo mal y en que estoy lastimando a otros. Pero eso es algo personal, o sea, que eso es algo personal más que nada. Eh, Son cosas, o sea, esto del perdón lo encontré más que nada en intimidad. Se forja ahí más que nada. Eso era lo que quería acotar con lo que dijo él. Y bueno, en el punto 4 muchas veces, tal vez a veces nos preguntamos, a veces queremos decir esto de em, como ah, yo perdono esto pero no perdono esto. Por ejemplo, perdono la cosa mínima, como algo chiquito, perdono algo mínimo pero no perdono esto. No perdono esto porque me cuesta, no perdono aquello porque me cuesta demasiado. Pero en Lucas 23, 33 al 34, Jesús dijo: cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, se repartieron entre sí sus vestiduras. En A veces nos preguntamos qué es lo que merece perdón. Y bueno, lo que merece perdón en realidad es lo imperdonable. Es eso que nos cuesta y aquello que nosotros decimos que jamás perdonaríamos en nuestras vidas. Eso es lo que merece perdón porque eso es lo que te está doliendo. Sabemos cuántas veces hay que perdonar y lo que la falta de perdón puede provocar en nuestras vidas. Pero la pregunta ahora sería, ¿qué es lo que merece perdón? Jesús, antes de ser crucificado, había alimentado a 5.000 personas, sanó enfermos, curó lisiados y paralíticos, devolvió la vista a los ciegos y devolvió la voz a los mudos. Fue maestro y líder de 12 discípulos. Él eligió a 12 personas que el mundo rechazaría, pero Jesús los aceptó con mucho amor, porque Jesús no es del mundo, Él viene del reino que no puede ser dividido. Aún así, en su peor momento, sus amigos lo abandonaron, Judas lo traicionó, Pedro lo negó 3 veces. Las personas de la ciudad de Jerusalén eligieron liberar a un ladrón y a un asesino y condenaron a Jesús a la cruz, cuando él era inocente. Pero Jesús no se negó, él se ofreció a cargar esa cruz que era para nosotros. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Y desde esa cruz dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Jesús los perdonó porque sabe que el ser humano se guía fácilmente por sus propias emociones y por sus propios beneficios. Judas se entregó a Jesús por dinero. Pedro lo negó por miedo a que la multitud lo reconociera, porque cada uno tuvo las consecuencias de sus actos. A pesar de eso, bueno, Jesús lo perdonó porque sabe que el ser humano se guía fácilmente por sus propios beneficios. Judas se entregó a Jesús por dinero, Pedro lo negó por miedo cuando la multitud lo reconoció. Cada uno tuvo las consecuencias de sus actos. Siempre y cuando sabemos que el Señor ya sabía lo que ellos iban a hacer junto a todo esto, ¿no? Pero y sin embargo Él lo vivió en carne propia y tomó la decisión en el mismo momento. Entonces es algo que debemos aprender también. Pero aún así, ¿querés compartir algo? No, me fascina también la idea esta de que aún antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía un plan y ya tenía una persona en la cual íbamos a encontrar perdón, ¿no? Parece que Dios siempre está un paso adelante, siempre, y así como los cielos están tan altos y separados de la tierra, así son sus pensamientos y Él siempre está un paso adelante y siempre sabe cuál es el siguiente paso y hay que dejarlo llevar por Él. Algo que también me llamó la atención de este momento fue que cada uno tuvo las consecuencias de sus actos. Pedro lo negó pero se arrepintió y se encargó de predicar su palabra. En cambio, Judas se arrepintió pero no le pidió perdón a Jesús, sino a personas equivocadas. El arrepentimiento lo atormentó y bueno, eso lo llevó al suicidio. Jesús, aún en la cruz, mostró su misericordia hacia nosotros. Jesús nos enseña que lo que de verdad merece perdón es lo imperdonable, aquello que nos carcome por dentro. Jesús no se culpaba a sí mismo por estar en la cruz. No culpó a nadie. Él los perdonó aún estando en la cruz, aún estando en su peor momento. Y déjame decirte algo más, es que
algo que quería decir es que si sos una persona que sufrió mucho en el pasado o que está sufriendo ahora mismo a causa de las personas o situaciones y tal vez te culpas, déjame decirte que no es tu culpa. No sos culpable de todo lo que estás viviendo ahora, porque vos no sos responsable de las actitudes de los demás hacia vos. De lo único que sos responsable ahora es de tus propias acciones a partir de ahora. Y lo mejor para sentir esa libertad es a través del perdón, y a través del perdón vas a conocer la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, esta es la palabra que traje. ¿Algo? ¿Quieren compartir algo más? No tengo nada para decir. Me gusta la idea de que todo tiene un propósito, sea de que cueste perdonar, es todo un proceso dentro nuestro o de la persona en la cual Dios quiera trabajar. Y o sea, todo tiene un propósito porque es algo que Dios va forjando dentro nuestro y creo que lleva a algo eterno. Es una enseñanza que debemos conllevar a través de nuestro proceso en esta vida. Y cuesta, el perdón cuesta mucho. Pero como hablábamos en el video pasado sobre el arrepentimiento, creo que ahí está el primer paso, ¿no? El arrepentirnos genuinamente, aprender a conllevar el proceso que el Señor tiene para nosotros y poner en práctica el perdón. Como dije anteriormente, a veces esas mínimas cosas lastiman hacia la otra persona muchísimo y debemos arrancar también por esas mínimas cosas. Muchas veces decimos, no, es algo que dijimos por ahí, capaz que le molestó, ¿no? Si sabemos que la persona fue herida, debemos ir porque el Señor nos manda. El Señor nos dice que perdonemos y que sepamos que lo que estamos haciendo, más allá de que a veces no tengamos, y nosotros decimos, ¿no? Que ¿por qué nosotros pedimos perdón? Si es la persona que nos hirió, el Señor nos manda a pedir perdón para que nosotros tengamos esa paz y que después esa persona, ya sí sabiendo que fuiste y pediste perdón, sigue con ese rencor, ya es algo que debe solucionar ella y el Señor, o él. En este caso, que busquemos nuestra paz, que sea algo personal de ese perdón. Porque si no ir y decir perdoname por perdonar y después en la primera rueda de cambio vuelve el mismo problema. Entonces no es un perdón y un arrepentimiento genuino, como hablábamos anteriormente. Creo que algo de lo que me hacía acordar era que, bueno, yo en el pasado tenía amigos que no eran como, bueno, una amiga que no era la mejor, digamos, pero era como que esas situaciones a mí me enseñaron algo, aprendí algo, que era que yo no quería volver a los lugares donde me lastimaron. Porque hay casos más fuertes en donde tal vez una persona sufre maltrato y tal vez, o como hoy en día que es muy evidente, de que van y vuelven las parejas a pesar del maltrato. Y eso era algo que yo también veía mucho en amigos y amigas. Es como que a veces escuchaba que decían, yo estoy hace 2 años con él, pero me sigue tratando mal. Y yo estoy esperando a que cambie. Pero yo digo que a veces estas situaciones a mí me enseñaron de que cuando perdonas es mejor dejar ir. Es mejor dejar ir y soltar. No digo de cuando hay que perdonar hay que volver con quien nos lastimó. Sino digo de perdonar y simplemente seguir con tu vida, nada más. Que esto sirva como un aprendizaje. Pero ya no volver nunca más a los lugares donde te lastimaron. Que lo que hizo Judas más que nada de traicionar a Jesús, muchas veces nosotros también nos vamos a encontrar con Judas también, seguramente. Pero así como Judas, como las personas como él, nos enseñan algo. Que cuando un amigo nos traiciona o nos lastima, bueno, ya está, lo perdonás y lo dejas ir, seguís con tu vida. Y eso te va a enseñar también a con quién debes confiar en tu vida. A quién le depositas tu confianza. Entonces, bueno, Yo no tengo más nada para yo tampoco. ¿Vos? Bueno, acá quería hacer en el vivo una acotación. Somos
4 personas contando Candela Alves, Tal perdón. vez. Creo que el vivo que viene, de la semana entrante, que no sabemos, no tenemos un día específico por temas de tiempos de trabajo y demás, creo que está bueno esto, el poder contarlo, porque en de mi testimonio en lo personal, hubo un tiempo, tanto eh, cuando arrancamos a hacer esto, que fui el idealista, digamos, de esto. El querer conllevar esto y bueno, con la ayuda de Tomás y Alejo y después se sumó Cande y sin nombrar que siempre tuve el apoyo de mi señora, de Ayelén, eh, el poder decir que me ayudó mucho porque cada palabra que se daba llevaba al propósito que estábamos teniendo en ese momento. Recuerdo que Alejo estaba sin trabajo, yo estaba sin trabajo, Tomás estaba sin trabajo. Y esas oraciones, es el poder ser obediente a lo que el Señor nos manda, al tiempo que Él quiere, porque es a su tiempo, no al nuestro. Y esto a su momento, hay que tener esa paciencia que cuesta mucho. Nos conllevó a darnos cuenta que está más que claro. Hay un pasaje que ahora no lo recuerdo que dice que debemos encargarnos de lo de él y él se va a encargar de lo nuestro, ¿no? Puede ser. Creo que sí. Y creo que es lo que estuvimos haciendo. Y Deposita en Jehová tu deposita confianza en y él Jehová confiará. y él se encargará de. Entonces les queríamos comentar que gracias al Señor pudimos conseguir trabajo los tres, porque es así. Hoy en día tenemos un trabajo estable cada uno. Es variable el tiempo, es variable el día, entonces es algo que nosotros queremos hacer y tenemos anhelo de poder hacerlo, pero que sepan que nunca hay que dejar ese tiempo de poder hacer lo que el Señor nos manda hacer, más allá de nuestro cansancio, más allá de nuestros días, que nuestros días libres queremos pasarlo en familia, de poder compartir muchas cosas. eh, no hay que dejar pasar esto y siempre saber agradecerle al Señor, no solamente en la intimidad, sino que también comentarlo, que sea de testimonio, porque muchas veces decimos, no, pero compartís una palabra, sí, compartimos una palabra, pero tiene un propósito, conlleva oraciones, conlleva el poder marcarnos día a día para poder llegar a compartir con ustedes. Entonces es algo muy importante el poder orar el uno por los otros y poder tener esto. Eh, yo le agradezco a Dios porque nunca me dejó solo y hasta el día de hoy, tanto con Tomás y con Alejo, pudimos seguir y, y que esas palabras que tanto compartieron ellos, compartió Candy también, fue de gran ayuda también para mi vida y a veces cuesta, pero hay que dejar la vergüenza de lado y saber ser agradecido hacia esa persona, porque no es solamente venir y dar una palabra. A veces hablamos, compartimos, pensamos, decimos cómo podemos hacer, cómo esto, pero está todo en manos del Señor y eso es lo importante para nosotros. Entonces, esperemos que sea de gran bendición para aquella persona que haya estado a aquel lado, que lo haya visto, que la palabra haya llegado a su corazón. Sabemos que la palabra no vuelve vacía. Muchas veces lo van a ver, lo van a escuchar, no le van a prestar esa atención. Pero va a llegar un momento que vas a estar pasando por un proceso y vas a decir, ah, lo escuché a Enzo, lo escuché a Tomás hablando de esto, qué bueno. Y esto se genera y se va haciendo una cadena y que pueda llegar a aquellas personas que de verdad lo necesitan. Así que yo de mi parte acá termino de mi lugar. No sé ustedes si querían decir algo. ¿Lo cortamos? Bien. Bueno, terminamos hasta acá. Bueno, nos vemos la próxima. Chao, bendiciones.